Buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que tú te decidas a ver este video y que tengas el tiempo para hacerlo. Realmente me encuentro emocionado. Me encuentro emocionado por la decisión que has tomado tú y la decisión que estamos tomando todos los que formamos parte de este grupo de poder crecer cada día más a través de la lectura. También te agradezco mucho la oportunidad que me das y la confianza que tienes de poderte, no sé si la palabra sería instruir. Me gusta más la palabra motivarte a que sigas leyendo o a que inicies a leer. El hecho de tener interés en ciertos temas, el conocer algunos aspectos, el descubrir nuevas ideas y el reforzar conceptos que ya tienes es a través de la lectura. Nunca puedes despreciar la lectura de un buen libro. Hay varias frases acerca de los libros. Hay una que dice, el mejor regalo que te pueden hacer es un libro. Y si tú estás en este grupo, porque aceptaste la invitación que te hicimos o porque buscaste de alguna manera el afiliarte, te felicito. Nos sentimos muy contentos de que formes parte de ello y también emocionados de que podamos crecer. Vas a encontrar en la página que está dividido de alguna forma por unidades. Después de cada lección que veamos o cada unidad que veamos, perdón, al leer un libro, vas a poder encontrar algún cuestionario que va a reforzar lo que tú aprendiste o comentamos. También te invito a que te des el tiempo y apartes también de tu economía para que puedas comprar los libros. He buscado alguna forma y la herramienta más útil para poder comprar libros, al menos en lo personal, ha sido a través de Amazon. Casi todos mis libros yo los compro en Amazon porque adquiero un buen precio. Si tienes Amazon Prime, llega 2, 3 días, ya los tienes en tu casa. Con muy buena calidad, si quieres regresarlos y todo lo que tú quieras hacer. Te das cuenta que es una muy buena plataforma. De hecho, no tenemos que hablar mucho de ello, esto se presenta solo, pero te estoy dejando los enlaces, te estoy dejando el enlace para que puedas adquirir este libro en el mejor precio posible y que puedas tenerlo al alcance y estudiarlo. Si tú no lees un libro en una semana, no te preocupes, no te presiones, pero míralo como una herramienta, como un desafío. Ahora, si tú puedes leer un libro en una semana, te felicito. Es muy sencillo, es muy práctico. De hecho, quise iniciar con este libro no porque sea ligero, sino porque es un libro muy profundo y toca un tema muy importante, muy interesante, lo que es el dinero, el sexo y el poder. Las tres herramientas más poderosas que tenemos en nuestras manos mientras estemos aquí en la tierra son el dinero, el sexo y el poder. Y el pastor John Piper, si tú nunca has leído un libro de John Piper, te invito a que lo hagas, que inicies con este libro. Es un libro muy corto, tiene 121 páginas y si quieres leerlo en una semana lo puedes lograr. En realidad lo puedes hacer si lees, si te propones a leer 20 páginas diarias de este libro, que tiene 121 páginas, en 6 días terminarás de leerlo. 20 páginas diarias, en realidad es muy poco. Puedes dividirlas 10 páginas por la mañana, 10 páginas por la tarde, que puedas tener tu libreta, tu pluma y que puedas anotar las ideas y que este video te pueda ayudar, orientar y dar un poco de luz. Aparte los comentarios que puedan poner todos los demás en el área de abajo, en esta plataforma maravillosa que tenemos, y puedes tener también un acceso a el libro a través del link que te decía hace un momento. Pero si tú lees 20 páginas diarias no es mucho. No importa la velocidad de lectura que tú tengas, a lo mejor tú consideras que lees muy poco por minuto, pero te vas a agilizar y vas a habilitarte cada día más. La lectura es como cualquier ejercicio. Entre más lo practicas, mejor serás. Es como cualquier habilidad. Puedes adquirir. Una habilidad se puede adquirir. Entonces, si tú has tenido problemas con la lectura, no te ha gustado mucho leer y batallas con ello, bueno, te animo a que lo hagas. Empieza leyendo 20 páginas diarias. ¿Qué te parece? 20 páginas diarias, 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en mediodía y vas a disfrutar. La verdad, el estilo de John Piper, si tú nunca has leído un libro de él, es muy profundo y de alguna forma tienen, como todos los escritores que vamos a estudiar, tienen un don para escribir y para enseñar. John Piper es pastor o fue mucho tiempo pastor de la iglesia Bethel y también es fundador del ministerio deseandoadios.org. Tú lo puedes buscar, tiene excelentes libros, tiene más de 50 libros escritos, es
pastor bautista y es un excelente maestro de la palabra de Dios. Diferente a muchos de otros bautistas o escritores bautistas, John Piper es hasta cierto punto, no es la palabra tolerante, pero no es tampoco hiriente en cuanto a otras doctrinas. Así que lo puedes leer con toda confianza, como puedes leer también, vamos a estar estudiando de otros escritores de diferentes doctrinas que nos pueden ayudar y crecer bastante. Pero creo que puedes leer sin ningún temor, sin ningún problema, cualquier libro de John Piper, como de todos los escritores que vamos a estar recomendando. Ahora, cabe mencionar que muchas veces te vas a encontrar con diferentes ideas, diferentes conceptos, pero como dijo Pablo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. El único libro infalible, el único libro que podemos aceptar y decir, este libro no tiene errores, no tiene fallas, todos sabemos que es la Biblia. De ahí podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en cualquier otro libro, por más bíblico que sea, por más apegado a tu doctrina, por más apegado a las prácticas, pero no tengas miedo el estar en contra de alguna idea de algún escritor. No tengas temor de ello, al contrario, yo creo que conforme vas leyendo, conforme vas adquiriendo el hábito de la lectura y vas profundizando y vas en tu mente ejercitando conceptos, definir, ayudar, crecer, desechar, de eso trata la lectura. Leer un libro siempre te va a dar riqueza, te va a dar herramientas, te va a preparar para algo más grande, te vienen ideas, empiezas a fluir y te ayuda de una manera muy clara. Así que iniciamos con este libro, el libro de John Piper, Dinero, Sexo y Poder, Viviendo en la Luz, todo gira en torno a ello. Y te decía, es un libro que tiene 121 páginas, los puedes leer de una manera clara. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a estar comentando acerca del libro y estar leyendo algunas cosas. No podemos leer todo el libro en esta hora o 40 minutos, en todo este tiempo no lo podemos hacer, pero sí podemos disfrutar. La idea es de que te despierte el interés y podamos llegar a conclusiones que nos pueden ayudar bastante a ejercer acerca de diferentes temas. Hay una infinidad de temas, vamos a estar hablando acerca de finanzas, vamos a estar hablando acerca de la iglesia, vamos a estar hablando acerca de los padres, vamos a estar hablando acerca del matrimonio. Tenemos muchos temas que tocar y tenemos muchos libros que apreciar, así que te invito a que lo hagas. El libro Dinero, Sexo y Poder, Viviendo en la Luz de John Piper, te leo la contraportada. Lo que dice es: el mundo tiende a adorarlos. Los cristianos por lo general sospechan de ellos. Y aún así, Dios los creó para que disfrutemos que el dinero, el sexo y el poder. Descubre cómo mantener estas tres oportunidades peligrosas en las órbitas para las cuales fueron diseñadas, experimentándolas para tu satisfacción, para el bien del mundo y para la gloria de Dios. Me encanta cómo lo presenta John Piper esto. Es el dinero, el sexo y el poder, es mantenerlo más o menos en una órbita. Te pongo la contraportada, si te fijas, es como el Sol en medio del universo y los planetas girando alrededor de ellos. Y cómo maneja que para tener las órbitas correctas tenemos que conocer y descubrir. Dios creó el dinero, el sexo y el poder para que nosotros lo experimentáramos y tuviéramos satisfacción. El dinero, el sexo y el poder traen satisfacción al ser humano. Muchas veces tenemos problemas o conflictos con aceptar que el ser un hijo de Dios o una hija de Dios también trae satisfacción. Y pensamos que el dinero no me debe de traer satisfacción, ni el sexo me debe traer satisfacción, ni el poder me debe de traer satisfacción. Pero en realidad Dios los creó para que fuéramos satisfechos a través de ello. Pensar que el dinero no trae satisfacción es un pensamiento muy retrógrada, es un pensamiento muy anticuado, es un pensamiento lleno de temor y no de fe. Pensar que el sexo no trae placer, es que estamos en un extremo completamente equivocados. Y creer que no deseamos poder y que no nos va a dar satisfacción el poder también. A veces creemos que la vida cristiana es una vida llena de sufrimiento solamente y que no puede haber satisfacción. En realidad, esa idea de que no haya satisfacción en lo que tú tienes y que no haya placer en lo que tú haces es un pensamiento de uno de los padres católicos donde la vida no debe de tener placer. Es decir, solamente sufrimos, solamente lloramos, sí tengo dinero, pero no puedo pensar en placer, no puedo pensar en que me satisfaga. Por eso es muy radical el pensamiento de John Piper. Si tú ya has leído libros de John Piper, sabes que él promueve lo que es el hedonismo cristiano.
Entre más satisfecho estés en Dios, más gloria le das a su nombre. Eso es el eslogan, esta es la forma, la temática de John Piper en casi todos los libros, el descubrir lo placentero, lo glorioso, lo maravilloso que es estar en Dios. Antes de que juzgues, creo que escuchar la palabra placer nos pone como en alerta si pensamos, ¿cómo puede ser esto? Pero en realidad saboreamos a Dios, disfrutamos a Dios. Y si Dios es el creador de todas las cosas, no podemos dudar que Dios creó el dinero, el sexo y el poder. El Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. Todo lo que hay en el universo es de Él. También nos habla del sexo y nos habla del poder. Timothy Keller, dice el pastor Timothy Keller, que hay 4 anhelos naturales en todos los seres humanos. Posición, dinero o riquezas, poder. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay deseos naturales que no son malos, que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra vida, y que son necesarios para poder ejercer una vida próspera, productiva y saludable. La Biblia que tú lees, se necesitó dinero para imprimirla y para comprarla. La iglesia donde tú adoras, se ocupó dinero para construirla, para solventar los gastos de tu pastor, para ayudar a tu líder religioso. El dinero es necesario y también el dinero nos proporciona la herramienta para recrearnos, para comprar una televisión, para tener el aparato, el dispositivo electrónico donde tú lo tienes. Es decir, todo lo que es así. Todo lo necesitamos, pero vamos a ver lo que dice John Piper. Dice, ese sencillo y refrescante libro abrirá tus ojos a la gloria radiante de Cristo y te inspirará a hacer a Cristo el centro de la vida gravitacional o de gravitacional en tu vida. Solamente permíteme decirte lo que dice John Piper en la contraportada. El dinero, el sexo y el poder, cuando están orbitando correctamente, Dios los creó. Dios creó el dinero, el sexo y el poder para esto. Para que tú experimentes satisfacción, también para el bien del mundo y también para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con la gloria de Dios, nuestra satisfacción y el bien de las personas. Ese es el balance de todas las cosas. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos adquirir es para la gloria de Dios, también es para el beneficio o la satisfacción propia y personal, que es donde muchos cristianos tienen problemas. ¿Cómo puedo yo buscar mi satisfacción personal? Dios no se va a ofender con tu satisfacción personal. Si no, no hubiera creado el sexo tan deleitable. Porque el sexo es uno de los regalos más grandes que el Señor nos dio como seres humanos. Vivirlo bajo los parámetros de Dios. Vivirlo bajo lo que el Señor nos ha establecido, que es en el matrimonio, y ejercer una sexualidad saludable en el matrimonio, es el mejor regalo. Pero Dios no está peleado con el placer ni con la satisfacción. Tampoco está peleado con el deleite en adquirir cosas. Tampoco está peleado con que tú llegues a ser próspero o próspera. En ninguna parte de la Biblia nos marca eso. Pero también tenemos que completar la tercera parte, que es para beneficio del mundo. ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo beneficiar a otros? Entonces, vamos a ver cómo gira esto. El poder. Creo que los cristianos deberíamos estar en situaciones o en posiciones de influencia. Pero escuchamos estas palabras y nada más de entrada nos da temor, ¿verdad? Entonces, pero queremos apegarnos al libro. Te leo, el libro está compuesto por 6 capítulos. 6 capítulos muy breves, que aproximadamente son 20 páginas por cada capítulo. Si lees, te repito, 20 capítulos o 20 páginas diarias, vas a avanzar un capítulo diario. Si te dispones a leer un capítulo diario, te va a ayudar mucho. El volver de vez en cuando a esta referencia se conforma por la introducción. El primer capítulo es definiciones y fundamentos. El capítulo 2 es los peligros del sexo que destruyen tu placer. El capítulo 3 es los peligros del dinero que destruyen tu prosperidad. El capítulo 4 es los peligros del poder que destruyen tu ser. El capítulo 5 es liberación, el regreso del sol al centro. Y el capítulo 6 es la aplicación, las nuevas órbitas del dinero, del sexo y el poder. Si te das cuenta, nos vamos dando una luz de lo que esto quiere. La introducción, leemos una parte de la introducción. John Piper dice, Dios no creó el dinero, el sexo o el poder solo para que fueran tentaciones. ¡Wow! O sea, esto es sumamente interesante. Dios no creó el dinero, el sexo y el poder solamente para que fueran tentaciones.
Ya de entrada, muchos de nosotros pensamos que el dinero, el sexo y el poder solamente son tentaciones y los vemos como algo malo. Tenemos conflicto, creemos que el dinero, el sexo y el poder son naturalmente malos y no deberíamos de tenerlos jamás. Y de ahí viene la teología que dice que el dinero, el sexo y el poder, entre menos dinero tengas, más agradas a Dios. Entre menos sexo tenga, más agradas a Dios. Y entre menos poder tengas, más agradas a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 7 que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes materiales, con su riqueza. La idea, escucha muy bien, hay un libro muy bueno que vamos a estudiar más adelante que se llama ¿A quién le pertenece el dinero? Y no solamente él, sino también el libro de Philip Yancey, El Jesús que nunca conocí, y muchos otros libros de escritores fidedignos a la palabra, desmienten la idea de que Jesús era pobre. Porque nosotros pensamos que Jesús tuvo que haber sido pobre, porque como tenemos animadversión al dinero y lo vemos solamente como una tentación y algo malo, pensamos rápidamente a nuestro concepto que Jesús era muy pobre. Y es algo que tenemos que hacer por un lado. Claro que eso te va a despertar a muchos pensamientos, pero Jesús no era pobre. La palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero no nos habla de esta extrema pobreza en la que la gente quisiera ver a Jesús. ¿Y por qué? Porque por naturaleza cualquier creyente encumbra la pobreza y considera que el dinero es malo. Entonces dice John Piper en la introducción que el dinero, el sexo o el poder, Dios nos los creó solamente para que fueran tentaciones. ¿Qué es lo que tenía Dios en mente? Él tenía buenos propósitos en mente. El dinero, el sexo y el poder existen para los grandes propósitos de Dios en la historia de la humanidad. Qué radical puede ser esto. Pero el dinero, el sexo y el poder, Dios los creó para los grandes propósitos de la historia de la humanidad. Es algo que todos necesitamos y por lo cual vivimos y por lo cual todos vamos a estar promoviendo y siguiendo adelante. Dinero, sexo y poder. Fíjate bien cómo dice el pastor John Piper. No son desviaciones en el camino hacia el gozo en Dios. ¿Cómo ves esto? No son desviaciones en el camino hacia el gozo en Dios. Porque en ocasiones pensamos que para tener gozo en Dios tenemos que dejar por un lado el dinero. Pero hermano, tú me vas a decir, Benjamín, ¿te acuerdas aquel pasaje en el cual Jesús llamó o que aquel joven rico que llega y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró, lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero se lo dijo específicamente a él. No fue un mandato para todos. Y ese es el peligro. Ahora, ese joven se fue muy triste porque él tenía muchas cosas. Él había guardado todos los mandamientos desde su juventud, él había estado al pendiente de todo, de cumplir cada uno de los parámetros, pero él amaba el dinero más que cualquier otra situación. Jesús dice, es más difícil para un rico entrar que para un pobre. Todo esto no te estoy sacando del contexto, solamente quiero llevarte a que específicamente a ese joven le dijo. No hay otro caso. Jesús tampoco dijo que tendríamos que ser pobres. Me encanta cómo dice el Señor, ¿dónde debe estar nuestro tesoro? Vendan las cosas y denlo a los pobres y hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Acerca del hecho del corazón de compartir. Si tú tienes dinero, puedes ayudar a los pobres. Si no tienes dinero, ¿cómo los vas a ayudar? Porque Jesús también habla de la organización. Cuando vas a empezar algo, nadie edifica una torre sin antes sacar un presupuesto. Sí, solamente quiero llevarte a eso. Entonces, ni el dinero, ni el sexo, ni el poder son cosas que me desvíen hacia el gozo de Dios. No son desviaciones. Todo va a depender cómo los utilice. Junto con todo el resto de la buena obra de Dios, son parte de este camino. Con ellos podemos demostrar el valor supremo de Dios. Esto es maravilloso. Con el dinero, con el sexo y el poder podemos demostrar el valioso o el valor supremo de Dios. Tú puedes, no te estorban en tu relación con Dios. Hay personas que consideran que el dinero, el sexo y el poder solamente son desviaciones o solamente son tentaciones. Si tienes tu taza de café, bueno, compra el café y disfrutemos esta hora leyendo libros y tomando café.
¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Comprender. Me gusta mucho cómo lo viene manejando John Piper. Dice, la tesis principal de este libro tiene dos partes. En primer lugar, el dinero, el sexo y el poder comenzaron siendo regalos de Dios hacia la humanidad, pero ahora son peligrosos debido a que todos los seres humanos han cambiado la gloria de Dios por imágenes, según Romanos 1:23. Ahí se vuelve peligroso. No en lo que Dios creó, sino en lo que los hombres estamos propensos a hacer. En lo que la raza humana está propensa a hacer, a vivir de una manera alejados de Dios, a vivir de una manera en confrontación con los planes y diseños correctos que Dios puso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es hacia dónde o qué forma es lo que tenemos que entender nosotros? Y en segundo lugar, dice John Piper, el dinero, el sexo y el poder serán restaurados para darle la gloria a Dios a través de la redención que Dios trajo al mundo en Jesucristo. Es decir, en la redención de Cristo, en la redención que Él obró para nosotros. Somos libres de nuestros anhelos que van inclinados al pecado. Tenemos una gran liberación del pecado, de la enfermedad y del dolor. Hay una nueva creación, hay nuevos anhelos. Escoger cualquier otra cosa por encima de Dios no solo nos destruye, sino que también nos lleva a distorsionar todo lo bueno que hay en el mundo. Todo lo bueno que hay en el mundo, incluyendo el dinero, el sexo y el poder. Pero no es el dinero malo, ni el sexo es malo, ni el poder es malo, sino que es la forma en la cual nosotros escogemos vivir. Y si escogemos vivir por encima de Dios o cualquier otra cosa la ponemos por encima de Dios, esta nos destruye. Toda la creación tiene el propósito de transmitir la belleza y el valor supremos de Dios. Salmo 19:1, Romanos 1 del 20 al 23 e Isaías 43:7. Dice John Piper, sigue diciendo, cuando Dios es restaurado al lugar supremo del corazón humano, podemos comenzar a glorificar a Dios con el dinero, con el sexo y el poder. ¿Cuál es nuestro mayor tesoro y cuál es nuestra mayor satisfacción? Es decir, la tesis a la que vamos a llegar es que Dios sea el primer lugar en nuestra vida, que Él sea el valor supremo. Y cuando Dios es el valor supremo, cuando Él es el en donde gira las órbitas y todas las bendiciones giran en torno a Dios, entonces es cuando vamos a poder utilizar el dinero y el sexo y el poder para glorificar a Dios y no para ponerlo en una competencia. No es el dinero malo, no es el sexo malo, no es el poder malo, es sobre quién está o cuál es la intención de tu corazón. Porque hay personas que tienen dinero y no tienen amor al dinero. Y hay personas que son sumamente pobres económicamente, pero tienen un amor al dinero desmedido. Somos icebergs o islas flotantes, dice John Piper en la página 12. El dinero, el sexo y el poder son y siempre han sido regalos de Dios. Si estás tomando notas, subraya. Y son regalos buenos de Dios. Y si nos hunden estos regalos, no es porque Dios nos haya dado regalos malos. Es porque algo sucedió en nuestro interior y convertimos estos regalos de gracia en instrumentos de pecado. Hemos convertido estos regalos de gracia en altares e incienso en el templo del orgullo. No es que Dios nos haya dado regalos malos, es que nosotros hemos convertido estos regalos en instrumentos de pecado, en altares de incienso y en el templo del orgullo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, del Dios de lo alto. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hemos usado el dinero, el sexo y el poder para nuestro orgullo, para que nosotros seamos reconocidos y lo llevamos como incienso al templo del orgullo, no es Dios el que se equivocó. Somos nosotros los que nos equivocamos. Vamos a definir lo que es dinero. John Piper dice, el dinero es un símbolo cultural que utilizamos para mostrar lo que valoramos. El dinero es un símbolo cultural que utilizamos para para mostrar lo que valoramos. ¿Qué es lo que tú compras? ¿Cómo usas el dinero? De la forma en la que tú usas tu dinero, en lo que compras más, eso es lo que valoras. El dinero solamente es un símbolo para poder mostrar externamente lo que valoramos.
El dinero es un medio para mostrar lo que atesoramos y para mostrar quién es nuestro tesoro. El uso del dinero es un acto de adoración, ya sea a Cristo o a cualquier otra cosa. El uso del dinero es un acto de adoración, ya sea a Cristo o a cualquier cosa. ¿En dónde inviertes más tu dinero? Si no tienes la capacidad de ayudar a una iglesia, si no tienes la capacidad de ayudar a los necesitados, si tu dinero solamente se vuelve en tu placer, en tu deleite, claro que va a haber un peligro. Pero el dinero, cuando es usado en un balance, porque no tiene nada de malo el hecho de que tú desees un carro mejor, una casa mejor, viajar, tener ropa para tus hijos, comprarles una buena comida, que ellos tengan un buen estudio, todo lo vas a usar o vas a necesitar el dinero. La segunda aclaración, ahora veamos lo que dice John Piper acerca del sexo. El sexo es que, dice John Piper, he escrito una amplia gama de actividades en su libro, en otro libro, en este libro que está considerando. Dice, una amplia gama de actividades sexuales desde la estimulación más casual e incluso accidental a la más intensa e intencional. Un hombre puede tener ciertos pensamientos eróticos acerca de una líder o de otra mujer que no sea su esposa, sin que ella tenga la intención de provocarlos. El despertar, el sexo es algo realmente muy tenue, porque muchas iglesias tienen la práctica de exigirle a la mujer que se vista de tal o de cierta manera para que no provoque a los hombres. Pero créeme, en realidad, el deseo sexual no controlado no está por la forma de vestir de la mujer, sino en el corazón perverso de un hombre. Esto está sumamente interesante, porque realmente tenemos que ver esto. Tú y yo no podemos culpar a las demás personas por su forma de ser de nuestro pecado. Un hombre, como dice John Piper, puede tener ciertos pensamientos eróticos cuando mira a una mujer y él piensa que ella tiene la culpa. No, él tiene la culpa. Cada quien es responsable. Una mujer puede sentir una atracción sexual por el pastor o por cualquier líder, deseando que su esposo sea más apasionado espiritualmente, sin que el pastor tenga la intención o el deseo de provocar esa atracción. Cuando hablo de sexo, dice John Piper, estoy incluyendo todas estas experiencias. Por eso lo que vamos a abordar o lo que vas a leer tú en el libro tiene que ver con ese corazón que muchas veces se desvía en cuanto al sexo. Una mujer puede estar mirando al pastor o puede estar viendo al líder y desear que su esposo sea como él. Debemos de tener cuidado con eso. Está interesante, ¿eh? Estamos hablando de las definiciones que hace John Piper. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Tenemos que llevar nuestra sexualidad al altar delante de Dios. Y no me refiero en un templo, porque estos temas no los tocamos abiertamente y por la delicadeza y quizá por la intimidad que provoca o lo que pueda suceder dentro de tu pensamiento, porque en ninguna manera la Biblia ni en la iglesia se debe de tener la intención de avergonzar a alguien. Pero creo que el hacerlo de esta manera, tú estás en un lado de la pantalla y yo en este, nadie te está viendo, pero te puede llevar a reflexionar. Y la definición de poder que dice John Piper es, el poder es la capacidad de conseguir lo que uno quiere. El poder es la capacidad de adquirir lo que uno quiere. ¿Cómo lo vas a adquirir? Tu capacidad puede ser debido a tu gran fortaleza física o a que tienes una posición de autoridad, como en el caso de un padre, un maestro, un miembro del Congreso, un policía, o también puede ser que tienes más dinero que otro. Que cualquier persona en el grupo, tú eres el que tiene más dinero y tú eres el que controla, o tú eres muy bien parecido, o eres muy hermosa, en fin. El poder es la capacidad de conseguir lo que uno quiere. ¿Cómo lo consigues? ¿Qué es lo que tienen en común entonces estas tres definiciones? Me encanta y lo vemos en la página 16. Dice John Piper, el poder es la capacidad de conseguir lo que valoras. El dinero es un símbolo cultural que puede ser intercambiado para conseguir lo que valoras. Y el sexo y la búsqueda del mismo es uno de los placeres que las personas valoran. Si te fijas entonces, tanto el dinero, el sexo y el poder tienen que ver con las cosas que valoramos, definen nuestro corazón. Muestran lo que hay en nuestro corazón. El poder, el dinero y el sexo son medios dados por Dios que demuestran
lo que valoras. Esto es el dinero, el sexo y el poder. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres cosas? Lo que tienen en común estos tres regalos que Dios nos ha dado es que los tres denotan, demuestran o aclaran, nos hacen ver qué es lo que valoramos. El poder es la capacidad de adquirir lo que valoras. El dinero es el símbolo que representa cómo vas a adquirir o lo que te permite adquirir para ser cambiado por lo que valoras. Tú quieres un libro, pagas por ese libro, valoras ese libro. Tú quieres salir de vacaciones, es lo que estás valorando, pagas por esas vacaciones. Si te das cuenta, o sea, me encanta la definición tan profunda y sencilla de John Piper. El dinero es el símbolo cultural que puede ser intercambiado para conseguir lo que valoras. Y el sexo es uno de los placeres que las personas más valoran. De hecho, pudiera ser el placer que más se valora. El poder, el dinero y el sexo son medios dados por Dios que demuestran lo que valoras. Romanos 1, del 18 al 23, nos habla acerca de la condición del corazón humano y que este corazón humano es lo que ha echado a perder todos los regalos que Dios nos da. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa para decir que no conoce a Dios. La primera evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa es que nos condiciona y nos capacita para que obstruyamos la verdad y para que odiemos la luz. Esa es la primera evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos condiciona, nos conduce, nos lleva, nos aprisiona en una manera en la cual no podemos conocer la verdad y odiamos la luz. Por eso es que cualquier cosa que está en las manos, en el corazón, en el pensamiento, pero hablando de la herramienta en las manos de cualquier hombre, cualquier mujer que no conoce a Dios, lo puede desviar. ¿Qué es lo que obstruimos? Obstruimos la manera en la cual Dios ha planeado las cosas. El conocimiento de Dios es repulsivo para nuestra naturaleza pecaminosa porque deshace nuestro ego. Nuestro mayor problema es que rechacemos el conocimiento de Dios. El dinero no es el problema. El problema es que también nos cerramos a decir, no, yo no quiero dinero, y nos cerramos a no comprender qué es lo que Dios quiere que hagamos con el dinero. Nuestra naturaleza pecaminosa odia la luz de la supremacía de Dios y corre hacia la oscuridad, donde se siente más cómoda, donde empezamos a suponer. Ahora, tanto el uso indebido del dinero por un concepto equivocado a través de la palabra de Dios ofende a Dios. Hay personas que dicen, a mí no me importa el dinero, y lo despilfarran, y siempre están en necesidad, buscando cómo salir de las deudas, endeudándose cada día más. Cuando la Biblia, vamos a la palabra, no nos dice que el dinero sea malo. El problema es que suponemos que es malo, no basados en la Biblia, suponemos. Eso estás en la oscuridad. Cuando la verdad es obstruida en nuestro corazón, la luz es rechazada, la gloria de Dios es ignorada. Siempre habrá otras cosas ocupando ese lugar. El corazón humano no tolera el vacío, por eso lo queremos llenar con dinero, sexo y poder. Pero si lo llenáramos de Dios, nos daríamos cuenta que todo eso es una herramienta. Nunca dejamos a Dios simplemente porque no lo valoramos lo suficiente. Siempre cambiamos a Dios porque estamos valorando algo más. Y cuando creemos que el dinero, que el sexo o el poder son desviaciones o solamente son tentaciones, siempre vamos a poner en la balanza Dios o el dinero, Dios o el sexo, Dios o el poder. ¿Te das cuenta de esto? Lo peligroso que es esto. Pero cuando realmente comprendemos que Dios nos ha regalado el dinero, el sexo y el poder, vas a poder ver, Dios es el centro de mi vida. Y yo tengo dinero, tengo sexo y tengo poder. Pero ahora lo estoy viendo a la luz de quién es Dios y cómo planeó Dios las cosas. Pero cuando dicotomizamos las cosas, dinero o Dios, no hermano, yo prefiero el dinero, yo prefiero a Dios, empezamos a tener este conflicto. De hecho, cuando tú dices, yo prefiero a Dios y no al dinero, estás malinterpretando lo que la Biblia dice. Y por lo tanto estás en oscuridad. Aunque no te agrade esto. Porque lo bíblico es, ¿cómo quiere Dios que use el dinero? Si realmente Dios es el primer lugar en tu corazón, no vas a tener conflicto teniendo dinero, sexo o poder.
El pecado es cualquier sentimiento, pensamiento o acción que surja de un corazón que no atesora a Dios por sobre todas las cosas. El pecado es el problema más profundo, más fuerte y más penetrante de la raza humana. Ese es el problema más grande, el pecado. El pecado es nuestra preferencia de cualquier cosa por encima de Dios. A lo que te quiero llevar es que tú puedes tener a Dios en primer lugar y al mismo tiempo ser millonario. Y al mismo tiempo ser un esposo o una esposa que encuentra placer en sexual en su matrimonio. Y al mismo tiempo ser un hombre o una mujer que tiene poder para adquirir las cosas y para servir a otros. A lo que te quiero llevar es que no está peleado una cosa con la otra. El pecado es nuestro rechazo de Dios. El pecado es la obstrucción a la verdad de Dios. Fuimos creados para conocer a Dios, para glorificarle y para agradecerle. Hay dos tipos de corazones, dice John Piper. La marca del cristiano es que ahora atesoramos a Dios por sobre todas las cosas, por haberle conocido a Jesucristo. Y el otro tipo de corazón es el que no atesora a Dios. Y puede haber un corazón que no atesora a Dios, que tenga todo y al mismo tiempo que no tenga nada. El pensar que porque una persona es pobre ya está agradando a Dios es completamente equivocado al concepto de Dios. El pensar que una persona es rica y ya porque es rica agrada a Dios también es un concepto equivocado. ¿Cómo usamos el dinero? Ahora entramos al capítulo 2. Los peligros del sexo que destruyen tu placer. Cuando Satanás quiso destruir el placer supremo que Adán y Eva disfrutaban en su amistad con Dios, no les presentó una tarea, les presentó un deleite. El truco de Satanás fue hacer que el fruto pareciera más deseable que Dios. O sea, el truco de Satanás no fue hacerles creer que el fruto era malo, fue hacerles creer que el fruto era más deseable que Dios. Y cuando nosotros vemos al sexo de esta manera, entonces iniciamos en una guerra en nuestra naturaleza normal, en lo que Dios nos ha dado, y queremos suprimir esos deseos. Porque creemos que a Dios no le agrada que nosotros suplamos ese deseo. Y al hacer esto, se vuelve más deseable que Dios. Dios prohíbe que nuestro placer sexual sea una alternativa a nuestro deleite en Él. Pero Dios creó el placer sexual. ¿Por qué? Porque Él es superior a ello. Dice John Piper, te lo leo literalmente, Él creó el placer sexual, así que Él es superior, y lo creó para comunicar algo de sí mismo. Su intención nunca fue crear el placer como una alternativa a nuestro deleite en Él. Su intención era que Él fuera visto y disfrutado en el placer sexual. Si no atesoramos a Dios por encima de este placer, entonces ese placer se convertirá en algo peligroso, tal como el árbol en el jardín del Edén. Dios puso el árbol de la ciencia del conocimiento y del bien y del mal, y Dios puso el árbol de la vida eterna. Y Dios les dijo a Adán y Eva que no probaran del conocimiento del bien y del mal. La serpiente los engañó, la serpiente los trajo y los hizo disfrutar aparentemente de ese placer. Ellos hicieron por un lado quién era Dios para descubrir un nuevo placer. Cuando yo desobedezco lo que Dios me está diciendo que haga, estoy poniendo en primer lugar este placer. Pero cuando estoy viviendo bajo los parámetros que Dios me ha dado, no estoy desobedeciendo en nada. Aunque lo que Él me da me produce placer. Dios no está peleado con el placer, nos está comunicando algo. Dios se deleita como Padre en lo que nos trae satisfacción a nosotros cuando vivimos bajo sus parámetros. Vivir en la oscuridad, dice Piper, significa ver a Dios como poco deseable y a su creación como lo más deseable. Es decir, el peligro es cuando yo creo que es más deleitable otras cosas que Dios. Y puede ser cualquier cosa. Hay personas que por la iglesia piensan que es mejor que Dios mismo. Pueden pasar toda su vida en una congregación, yendo todos los días a una actividad, pero no leen la Biblia y no oran. Estás encumbrando la iglesia, el edificio, no a Dios. Vivir a la luz es ver a Dios como supremamente glorioso, sumamente hermoso, deseable y satisfactorio. Esto no quiere decir, como alguien pudiera pensar, es que yo me casé con Dios, ya no hay placer. No, eso no existe.
Tú eres un hombre o eres una mujer que está casada, estás disfrutando de este regalo. Dios dice la palabra del Señor y cuando lees Romanos capítulo 1, te vas dando cuenta que hay una desviación porque hicieron las cosas no como Dios lo había establecido. Cuando nosotros dejamos que otro ocupe el corazón en lugar de Dios, dejamos que la oscuridad de la mentira nos convenza de que un placer ilícito es más deseable que Dios. Todo está girando en torno a lo que dice John Piper, es a la manera en la cual nosotros nos cegamos, nos metemos en la oscuridad y también ignoramos la belleza y la grandeza de Dios. El sexo no es malo, el sexo es un regalo de Dios. El alma humana fue creada para encontrar satisfacción en Dios, pero encontramos esa satisfacción cuando reconocemos que estos regalos que el Señor nos ha dado son una bendición. Son para nuestro placer, para el beneficio del mundo y para la gloria de Dios. Haz lo que tengas que hacer para acabar con el pecado antes de que el pecado acabe contigo. Me encanta esa frase de John Piper. Otra frase, Dios nos capacita para la sexualidad piadosa y nos libra de una sexualidad pecaminosa. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Podemos llegar a través de entender que el sexo no es una tentación ni es una desviación, es un regalo que Dios nos ha dado. En lugar de huir y pensar que esto es malo, tenemos que ir a la palabra de Dios y conocer qué es lo que dice. No dejarnos llevar por pensamientos e ideas que muchas veces has escuchado. En el capítulo 3, Piper habla y dice cuáles son los peligros del dinero que pueden destruir tu prosperidad. No es que el dinero destruya tu prosperidad o que Dios no quiera que seas próspero. Al contrario, debemos de ir a la palabra y conocer cuáles son los peligros que pueden destruir nuestra prosperidad. Dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Puedes llegar a ser una persona piadosa que agrada a Dios y al mismo tiempo tener riquezas. El secreto, la clave está en la satisfacción de tu vida, que estás satisfecho en Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero, no el dinero. Por codiciarlo el dinero. O sea, el dinero no es malo, el amor al dinero. Y me encanta esta frase que tiene John Piper de George MacDonald y dice, los ricos no son los únicos que están bajo el dominio de las cosas materiales. También son esclavos los que, sin tener dinero, son infelices por la falta del mismo. Wow. O sea, a veces tachamos en nuestra sociedad que cualquier rico es malo y cualquier rico está alejado de Dios. Cuando te das cuenta que todos los hombres que han marcado la historia y aquellos que han sido realmente tocados por Dios y que tienen dinero han beneficiado a todo el mundo. La escasez puede destruir el contentamiento en Dios al hacernos sentir que Él no tiene cuidado de nosotros o que no tiene el poder para darnos lo que creemos necesitar. Tanto la abundancia, la gran ganancia, tanto la abundancia y la codicia te pueden llevar a pecar, como también la escasez y la necesidad te llevan a pecar. La gloria, la belleza y el valor de Cristo continúan el secreto del contentamiento que evitaba que el dinero lo controlara. ¡Wow! Jesús es más valioso y satisfactorio que todo lo que hemos perdido. Pablo en Filipenses 4 dice que él ha aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, en el hambre y a estar saciado, en la riqueza y en la pobreza. He aprendido todo, dice Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El dinero nos puede dar muchas cosas aquí en este mundo. El dinero puedes adquirir muchas cosas y puedes hacer mucho y no es malo. No es malo lo que puedas hacer, lo que puedas tener. Pero el dinero tiene un límite. El dinero no es tu amigo cuando llega la muerte. Después de esta vida, el dinero no sirve de nada. Así que disfrútalo en esta vida. Aprovéchalo en esta vida. No tengas miedo de lo que dice el dinero. O sea, de lo que se dice del dinero. Yo creo que el dinero es una herramienta poderosa, como te decía al principio. La Biblia que compras, el carro que conduces, la iglesia donde asistes, la casa donde vives, el libro que compraste, el dispositivo donde estás viendo esto, la computadora, todo lo que hay en la vida se adquiere con dinero. No tengas miedo de ello. Es una herramienta que Dios te ha dado. Tanto la abundancia como la escasez te pueden llevar a pecar
en cuanto al dinero y destruir tu prioridad. Entonces, la prosperidad tiene que ser en todos los aspectos. Cuando dejas de ver el dinero como una meta y lo ves como un recurso, empiezas a glorificar a Dios. Me gustaría mucho escuchar o que pusieras tus comentarios en esto. Creo que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que destruye el poder? La autoexaltación a través del poder. Es imposible, dice Piper, separar la lujuria por el poder de la lujuria por el sexo. Es imposible. Pero la lujuria es eso que nunca te sacias. Quieres más poder y más poder y más poder. Lo que no podían comprender estos hombres cuando estaban siguiendo a Jesús en Marcos, cuando les habla Jesús y ellos estaban peleando para ver quién era el mayor y quién era el menor y quién iba a estar a su derecha y todo esto. Lo que no podían comprender los discípulos es que seguir a Jesús significa muerte y no poder. ¿Sí me explico? O sea, sería muy interesante que vayas conmigo y que estemos leyendo esta parte de la Biblia. Cuando el Señor habla con los discípulos en Marcos capítulo 14 y ellos están hablando acerca de quién es el mayor. ¿Quién era el mayor? Y creo que siempre está la lucha por saber. Y Jesús dice, todos en este mundo sirven para unos intereses o para otros. Y Jesús habla acerca del poder y les dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tienen poder para oprimir, pero entre ustedes será el poder para servir. Y cuando entiendes que el poder que Él nos da es para servir, es Marcos capítulo 8 del 31 al 32, cuando Él está hablando acerca de esto, nos está diciendo no que no busquemos poder, sino nos está diciendo realmente lo que se necesita entender acerca del poder. El poder es para servir a los demás, no para oprimirlos. Oh, yo quisiera que hubiera un mundo diferente, pero ¿por qué no deseamos tener poder nosotros los cristianos? Y no a la fuerza, sino para servir en tu casa, en tu escuela, en tu entorno, donde tú estás. Debemos recalcar que Jesús le está diciendo a sus discípulos que el poder se nos da para que sirvamos a los demás y el mayor poder está en la humildad y en el servicio. Segunda de Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que tener afección al dinero, al sexo y al poder si son regalos que Dios nos ha dado, son herramientas que Él nos da, son cosas que Él pone en nuestras manos? ¿Cuál es el remedio? En el capítulo 5, John Piper dice, este es el remedio para que el dinero, el sexo y el poder no sean algo que te dañe, ni tampoco que perjudique a los demás, ni que tampoco ocupe el primer lugar en tu vida. El remedio es contemplar la gloria de Dios. El poder es la capacidad para obtener lo que valoramos. El dinero es un símbolo cultural para adquirir e intercambiar por lo que valoramos. Y el sexo es uno de los placeres que más valoramos. Pero, ¿cuál es el secreto? El secreto es contemplar la gloria de Dios a través de las herramientas de la Biblia, la oración y el ayuno, verlo a Él. A lo que te quiero llevar, o a lo que nos lleva también el libro, es a entender que no porque seas pobre, estás más cerca de Dios, porque una persona no puede tener, o una persona puede estar sin dinero y no contemplar la gloria de Dios. Muchas personas piensan que el dinero te va a deslumbrar y que ya no vas a conocer. Me ha tocado escuchar a tantos hombres con una mentalidad tan triste que dicen, es que Dios me tiene en la pobreza porque Él sabe que si yo tengo dinero me voy a perder. Es que ya te echaste a perder. Tú ya sabes que tu corazón no está en Dios entonces. Porque defines tu amor por Dios por la situación económica o por la posición económica que tengas. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Es que yo no me voy a casar jamás, hermano, porque el sexo es pecado. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que el sexo sea pecado. Es que, hermano, yo no busco posiciones, yo soy bien humilde. Ya al momento de decir tu expresión así, no eres humilde. Porque si realmente comprendiéramos lo que Jesús está diciendo acerca del poder, nos está hablando acerca del servicio y de la humildad. El Salmos 16:11, me encanta. Esto gira mucho en torno a lo que hablamos de la satisfacción en Dios. Me llenas de alegría en tu presencia y de dicha eterna en tu derecho. Nos faltan 2 capítulos por comentar, pero te invito a que compres el libro. Adquiérelo. Ahí está el link para que lo compres.
El dinero, el sexo y el poder son herramientas y regalos que Dios nos ha dado. No son tentaciones solamente ni desviaciones. La forma en la cual nosotros vamos a orbitar correctamente o vamos a hacer que el dinero, el sexo y el poder estén colocados correctamente es a través de estar contemplando la gloria de Dios. Y contemplar la gloria de Dios no quiere decir vivir en la iglesia. Quiere decir que Dios ocupe el primer lugar y gobierna en todas las cosas y que sea el primer lugar en tu corazón. Y también, escucha muy bien, conocer lo que dice la Biblia acerca del dinero, del sexo y el poder. No te cierres a decir el dinero es malo, el sexo es pecado y el poder es egoísmo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el dinero es una forma con la cual también ofrendamos a Dios. La Biblia nos habla del sexo, del mejor regalo que Dios le dio a Adán y Eva cuando les dijo, gócense, fructifíquense. Y también nos habla la Biblia acerca del poder. Busquen una posición para servir a los demás. Es muy interesante. Llena el cuestionario, viene un cuestionario al final de esto. Llénalo, coméntalo y comparte. Invita a todas las personas que deseas a este grupo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.